El kirchnerismo es un gobierno hacedor, hablamos siempre de la economía, claro, veníamos de grandes problemas económicos, pero hay muchas áreas en las que se han hecho cosas, y la cultura a mí me resulta muy interesante. Estamos con Jorge Cosia, secretario de Cultura Nacional. Gracias por venir, Jorge. No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, dentro de lo que es el proyecto kirchnerista, ¿qué lugar ocupó en estos 8 años la cultura? Bueno, creo que ocupa un lugar fundamental, en primer lugar porque la cultura es el área más transversal o el tema más transversal de una política. El primer cambio cultural empieza fundamentalmente por un cambio de modelo de país. Es decir, no se puede hablar de cultura en abstracto, no se puede confundir cultura con arte. Los grandes cambios culturales se dan cuando hay cambios políticos, económicos, cuando se modifican en definitiva los grandes paradigmas que conforman un proyecto nacional. Lo que ocurre es que es cierto, en esos cambios hay una primera etapa donde las urgencias están al tope de la agenda. Yo siempre digo, el ser humano está en la Tierra fundamentalmente no para, sino debe, y ahí está la palabra derecho, debe tener una vivienda, debe tener salud, debe tener educación, debe tener trabajo. Y a partir de allí empieza la plataforma de su sentido de existencia. A partir de allí empieza el otro gran derecho, que es el derecho a ser, y se es en términos culturales. Se es tanto como protagonista como espectador de lo propio, ¿no? Como espectador del propio espejo que conforma la producción, la creatividad cultural de una comunidad. Que cuando uno, será porque uno es economista, cuando uno tiene que hablar de las asignaturas pendientes en lo económico, me salen rápido. Si vos pensás, bueno, ¿qué es lo que nos falta o qué es lo que deseás? O si hablamos, por ejemplo, de profundizar el modelo, como dice la presidenta, ¿qué sería en términos de cultura profundizar el modelo? En términos de cultura, la verdad que lo que se ha hecho, en primer lugar, el balance en cultura es tan grande y tan formidable como el resto de las actividades. La Argentina tiene hoy un Producto Bruto Cultural muy importante, el 3.5, superior al de muchas actividades como la minería, por ejemplo. Sí. Es un país de gran nivel de consumos culturales, 90 millones de libros. Es un país que produce un promedio de 60 películas por año. Es un país que tiene 400 empresas editoriales argentinas. Es un país con gran producción teatral. Es decir, podemos decir que somos un país cuya actividad cultural es sorprendente y que ha ido creciendo de la mano de cómo creció la Argentina, porque no puede haber... Es decir, cultura tienen todos los países. Haití tiene una identidad cultural, la tiene Nigeria, lo tiene Estados Unidos, lo tiene Inglaterra, lo tiene Argentina, Brasil. Lo que pasa es que hay que hablar del poder de fuego de la cultura, de la capacidad comunicacional y de trascendencia de una cultura hacia adentro y hacia afuera. Y nosotros en ese sentido tenemos un cierto poderío cultural, pero que está a la defensiva todavía de las hegemonías culturales que se imponen prácticamente globalmente. Bueno, no solo en Argentina, sino se imponen en España, en Vos Francia. hablabas de 60 películas y yo sé que históricamente es una cantidad importante, pero me da la impresión de que Argentina tiene potencial para más que eso. La cantidad si hablamos de producción, porque hoy hay que hablar ya no de películas de sala. El mercado de sala es un mercado que se ha achicado, e incluso las películas que antes se estrenaban extranjeras hoy van a parar al circuito de video o van a parar a la televisión, sobre todo a la TV digital y a la TV paga. Hoy hay que hablar de producción audiovisual y la Argentina está creciendo en lo que es una gran capacidad de producción audiovisual, donde el destino de la producción audiovisual no es la sala de cine. La sala de cine tiene una cierta saturación y un cierto límite de capacidad. La mayor parte de los consumos audiovisuales se dan hoy en las pantallas electrónicas. Y hemos tenido un crecimiento que va de la mano de la verdadera revolución cultural, la más profunda revolución cultural que hemos tenido, que se da de la mano de la ley de medios audiovisuales. La aparición de los canales públicos, la aparición de nuevos canales, es un cambio que apenas se percibe, pero de gran envergadura. Estamos en una señal que expresa ese cambio, de manera tal que ese cambio se está percibiendo. Y hoy en día la Argentina debe ser uno de los países que más está produciendo contenidos audiovisuales no tradicionales, sobre todo contenidos educativos, culturales, científicos. Tenemos un nivel de producción formidable para ello y estamos empezando a ofrecer a las alternativas de los contenidos culturales, educativos y científicos de las grandes señales que se hacen en Atlanta, Estados Unidos, o en Inglaterra, Londres, estamos ofreciendo producciones hechas desde aquí, ¿no?
Antes teníamos 7 o 8 canales para niños, hoy tenemos por lo menos un canal como Paca Paca. Claro. Antes tenemos los Discovery y todos los otros canales, algunos con buenas producciones, pero cuando nos cuenta Malvinas, el History Channel, que está hecho en Inglaterra, es precisamente para desconfiar. Te corto para llevarte un tema de hoy. Hoy es 17 de octubre. Qué día, ¿no? Un paralelo cultural entre ese 17 de octubre y esta... Algunos le llaman revolución, pero por lo menos una reforma importante, ¿no? Una reforma de sentido muy importante que se ha dado. Para mí lo que estamos viendo ahora tiene su raíz, su punto de partida en aquel 17 de octubre del 45. Ajá. Yo creo que no se puede entender al kirchnerismo y los últimos años sin aquel 17 de octubre. Que en algún momento el brillo de aquella revolución que tuvo en ese día su punto de partida, su fecha cumbre, como podemos decir que la Revolución Francesa tuvo el 14 de julio y la toma de la Bastilla, las revoluciones no se hacen en un día. El 17 de octubre no se hizo ninguna revolución. Lo que se hizo fue fundamentalmente una movilización de tal masividad, de tal envergadura, de tal impacto, que puso en marcha una revolución, la consolidó el comienzo de una revolución cuya perdurabilidad es sorprendente, porque gran parte de los movimientos semejantes al peronismo, los llamados movimientos nacionales populares revolucionarios del siglo XX, se extinguieron o se asimilaron al modelo de la dependencia, como pasó con tantos movimientos de América Latina. El peronismo es el único que se mantiene vigente y vivo, aunque estuvo a punto de ser... Iba a decir, ¿no? Estuvo absolutamente, estuvo ahí, estuvo a punto, y por eso el kirchnerismo, yo siempre digo, es equivalente, es una deuda recíproca. El kirchnerismo le debe al peronismo su existencia y su raíz, pero el peronismo le debe al kirchnerismo su vigencia. Esto es así, así funciona la historia. Aquellos que soplaron la brasa, como dice el poema de Jauretche, El paso de los libres, lo que soplan la brasa y la ceniza y vuelven a encender la llama. Y la llama del kirchnerismo está viva, pero su ceniza y su brasa tiene que ver con aquel 17 de octubre del 45. Por último, muchos hablan del voto cuota, de que la gente vota con el bolsillo, qué sé yo. ¿Vos pensás que más allá de eso hubo, quizás a partir de la muerte de Néstor Kirchner, las muertes invitan a un balance, un cambio en la manera de pensar? Sí, yo creo que hay una... Es decir, el cambio... Los sectores medios son sectores fluctuantes, es decir, los paradigmas de la década del siglo XX no son los mismos. No vivimos hoy una sociedad estratificada en las clases que define y plantea el modelo marxista tradicional. Nuestra sociedad es socialmente, valga la redundancia, mucho más compleja. Hay demandas múltiples, hay demandas insatisfechas múltiples, hay sectores sociales de una mayor diversidad y no solo se definen con estratificaciones de clase, sino que se definen incluso por esas demandas. Por eso es lo que llama la closo significantes, y de alguna manera me parece que esto obliga a una comprensión mayor de la realidad y a dar respuestas a esa diversidad de factores que van desde los... Lo digo, hay un ejemplo siempre, hoy un obrero de una fábrica de autos puede ser hasta un ingeniero y tener estudios terciarios. Qué distinto al paradigma del obrero del siglo XX, que era un hombre venido de las provincias, que aprendía a manejar un torno y no tenía ni el primario terminado. Claro. Hoy para poder ser obrero hay que tener por lo menos nivel secundario, en general. Por supuesto, un obrero de la construcción tiene otras características. Es mucho más compleja la estructura social, por lo tanto más complejas las demandas, por lo tanto el desafío de responder a ellas es mucho más amplio, pero sigue subsumido en aquellas viejas consignas de patria justa, libre y soberana, a la que se agregan derechos humanos y fundamentalmente el gran concepto fundacional del peronismo, que es el concepto de la igualdad. Muchas gracias, Jorge Cosia, secretario de Cultura. Venimos en un minuto y vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar de cómo está posicionado cada uno de los candidatos a 6 días del 23 de octubre con Enrique Zuleta Puceiro y con Federico González. Ya volvemos.